Bueno, muy buenas tardes a todos. Espero que vuestra capacidad de atención siga un pelín viva en vuestro cerebro. Yo tengo la suerte de que mis amigos me quieren un montón y siempre que me invitan a un curso tengo el placer de ir detrás de David Cárdenas. Con lo cual todo es más fácil, porque me quitan el tiempo y además me quitan los temas y su capacidad comunicativa, como es tan mala, pues claro, la comparativa son odiosas, ¿verdad, Aurelio? Bueno, esta presentación va muy hilada con lo que David ya ha expuesto, pero me voy a permitir un lujo, y es que, escuchando a mi amigo Luis, y que fue mi profesor, ha abierto el debate, y yo creo que ha sido motivante para vosotros, sobre ciertas reglas competitivas o cómo usamos la competición de forma formativa y qué no. Y David, en su introducción, ya lo ha tocado y me vaya a permitir que dé mi opinión, ¿verdad? Cualquier deporte que practiquéis, sabéis de sobra que requiere esfuerzo, ¿cierto? Y todo esfuerzo genera en nosotros un displacer. Y diréis, pues a mí no, porque yo disfruto mucho cogiendo la bici todos los domingos. Ya, pero a mí no es esa persona adulta, experta, que lleva mucha práctica y que le permite haber aprendido que ese esfuerzo tiene su recompensa, ¿cierto? Pero no quita que en mi estado emocional se genere una valencia negativa, es decir, que el placer desaparezca momentáneamente. Lo que pasa es que lo soporto porque sé que tengo mi recompensa futura. Bien, como entrenador, y esto lo he visto cada vez más evolutivamente, percibo en las categorías inferiores que la competición, el ganar o perder, que es un motivador que ayuda a las personas a generar esfuerzos, ¿sí? Lo que yo percibo desde edades muy tempranas es que el entorno, el contexto, fundamentalmente no solo del club, sino de los padres, están demasiado pendientes del resultado final de ese partido. Y el éxito o el fracaso está determinando qué le estoy dando al niño sobre merece o no merece la pena tu esfuerzo. Y claro que es un gran motivador que hay que usar, pero el riesgo que tiene de poner todo el énfasis en la competición o en el éxito de la acción tiene sus bastantes riesgos. El primero, todos los deportes de equipo están llenos de habilidades que el éxito o el fracaso son subjetivos. Y lo que determina que yo me esfuerce más o menos, uno de los factores clave es el valor subjetivo que yo le doy al logro, porque no es objetivo. Y claro, nos encontramos que en los deportes como el fútbol o el baloncesto, el éxito es muy relativo. Porque entrar a canasta y lanzar con la mano más alejada de mi oponente, que sería una elección táctica adecuada, es decir, una buena decisión, pero es mi zurda, que yo soy diestro, va a tener más probabilidades de fallar esa entrada a canasta que si lo hago con mi mano dominante, ¿sí o no? Y el éxito final puede ser que falle la entrada, pero es que en el proceso de la decisión que he usado, eso tiene un logro subjetivo. Y David lo explica muy bien. Si solo nos centramos en el valor final cuantitativo, le restamos la oportunidad al niño que use otros mediadores, otros motivadores que están presentes para que él quiera esforzarse. Porque el problema es si el logro final solo depende de circunstancias que yo no controlo, como es el contrario, y que muchas veces esa competición está más regulada, es decir, juegan jugadores de diferentes edades, estoy provocando algo que sabemos que está produciéndose, y es el abandono deportivo. Hay un gran abandono deportivo a partir de los 15, 16 años, que llegado a los 18 aumenta exponencialmente. Y mucho de lo que está relacionado con ese abandono deportivo está relacionado con cuánto de motivadores le estamos ofreciendo los entrenadores para que los esfuerzos que tienen que realizar para aprender, físicos por un lado, pero mentales. Imaginar cualquier deporte de interacción. ¿Cuánto esfuerzo requiere valorar lo que está pasando en el contrario? ¿Dónde están mis compañeros? Que están cambiando constantemente. Esos esfuerzos generan fatiga y hacen que yo diga, merece la pena el esfuerzo. Claro, si en el camino conseguimos que, como entrenadores, usar otros motivadores que no están presentes, como es el resultado de la acción, o es el propio competición de ganar o perder, conseguiremos que aprendan a disfrutar en el camino. Porque
esta relación que genera motivación depende de un mediador importantísimo, que es la autoeficacia. ¿Cómo percibo mi futuro? ¿Qué expectativa tengo de logro, de tener éxito en algo que hago? Si pierdo todos los partidos, el error, como ha definido nuestro amigo Luis, no permite usar esa motivación para mejorar mi esfuerzo. Así que no podemos determinar que el logro final de la competición va a ser el único motivador presente. El experto, el que coge la bici todos los domingos, el que ha tenido mucha experiencia, ha aprendido a que el error le resulte motivante, porque todos queremos evitar emociones negativas. Pero el niño, que no tiene todavía esos recursos ni ese aprendizaje, lo que intenta es huir del error porque huye de esa emoción. Y no le ayuda a seguir mejorando su motivación. Y por eso los entrenadores tenemos una obligación. Y es que sabemos que la propia práctica tiene motivadores extrínsecos, como el ganar o perder, o el éxito, pero que nosotros tenemos que usar otros para ayudar a que sigan adhiriéndose a nuestro deporte. Y restar importancia, ganar o perder, ganar debe ser un premio, pero perder no puede ser un castigo. Y David lo ha explicado perfectamente, pero quería dar mi opinión. Dicho esto, yo voy a dar ciertas claves de cómo desarrollaríamos una buena toma de decisiones. Y de nuevo, David se ha anticipado a una de las clases, la primera clave es la autonomía. Este estudio se ha publicado recientemente por un grupo de investigación de la Universidad del INEF de Madrid, y lo que determinó que en fútbol, en jugadores expertos o semiprofesionales del Getafe, la capacidad que tenían de éxito en una toma de decisiones de un penalti, ¿sí?, estaba muy vinculada a la capacidad de autonomía que el entrenador le daba, porque se manipuló diferentes grupos, diferentes estrategias de información que se le ofrecía al jugador para lanzar ese penalti. A medida que el entrenador se desvinculó de esa toma de decisión y le dejó libertad, es decir, le dejó autonomía, el éxito aumentó. Porque todo se nos llena la boca pensar en el jugador experto, ¿no? ¿Cómo me gustaría que fueran mis jugadores? Que decidieran bien, que pensaran por sí solos, que decidieran en el mejor momento la mejor elección. Pero constantemente vemos entrenadores, en el lado contrario, dictando cada una de sus decisiones. Y la realidad es que son más eficaces cuando son más autónomos. Y lo hacen, fundamentalmente, adquieren esta capacidad de autonomía cuando juegan. Cuando juegan. Porque, perdonad que exponga esto que puede ser redundante, y seguramente muchos de vosotros diréis, pero es que yo lo hago, no sé por qué insistes. Pero la realidad que yo vivo en mi entorno deportivo es que veo niños muy pequeños, con entrenadores muy formados, que constantemente usan estrategias donde el juego no está presente. Y le impedimos que el niño sea protagonista de su aprendizaje. Lo que conseguimos es meras reproducciones de meras tomas de decisiones o de acciones muy acosetadas y que después en el mismo partido se encarga el entrenador de recordárselas. Pero nos quejamos de que no toman buenas decisiones. Y hilando con lo que ha dicho David, tenemos dos mecanismos, ¿verdad? Inconsciente y consciente. Y él ha puesto mucho énfasis en el valor positivo de nuestro sistema inconsciente intuitivo que nos permite tomar decisiones en una gran presión temporal. Y ha dejado esta parte o este sistema más deliberativo cuando tenemos menos presión o más tiempo. La pregunta es, y él así lo ha definido, el sistema límbico o inconsciente está evolutivamente desarrollado antes, es decir, el resto de los sistemas han venido después, ¿sí o no? La pregunta es, ¿si era tan bueno? ¿Por qué el ser humano evolucionó para usar otros que evolutivamente son más eficientes? ¿Por qué el sistema frontal relacionado con la deliberación, la reflexión, está en capas superiores y no inferiores? ¿Cuáles son los límites
del inconsciente? ¿Cuáles son las pegas? ¿Dónde está el pero? Es cierto que es muy rápido. Percibo algo en el entorno y decido. Entonces, la solución es entrenar de tal manera que hagamos patrones, reglas, ¿sí? Pack de percibo, actúo. Solucionado. Y no usemos nuestra herramienta evolutiva que nos has dado para usar otras cosas. ¿Dónde está el límite? ¿Dónde está el pero? ¿Cómo son los deportes de interacción? Violentos. Rápidos. Eso genera, ¿qué genera? ¿Somos capaces de estar constantemente usando esas reglas que anticipan nuestra buena decisión? Porque las reglas lo que nos llegan a anticiparnos, ¿no? David ha explicado que si yo tenía la pierna derecha adelantada, era mucho más eficaz irme por el lado contrario. ¿Sí o no? Y yo lo automatizo y no pienso, veo la pierna adelantada y lo hago. ¿Siempre? ¿Y cuando no lo hago? ¿Y por qué dejo de hacerlo? Pues uno de los problemas de la especialización temprana, uno de los problemas de que pensar que todo lo que no es repetir lo que pasa en el campo es bueno, es que no olvidamos que el sistema que se desarrolla por encima nos permite adaptarnos a entornos cambiantes. Porque esta capacidad intuitiva de actúo en relación con lo que veo, porque anticipo, no se puede reproducir siempre en los deportes. ¿Por qué? Porque el que está enfrente aprende también que esa regla para ti es una llamada de atención y te enseño claves que son falsas. Es el jugador que es altamente capaz de generar entornos engañosos. Y te estoy dando falsas expectativas de que lo que va a pasar es lo contrario de lo que va a pasar, ¿cierto o no? Y tendré que adaptarme. Y esa capacidad adaptativa requiere stop, requiere solucionar un conflicto. Y esa capacidad está relacionada con lo que nosotros hemos analizado, que son unas capacidades concretas, que son las funciones ejecutivas, que están relacionadas con ese lóbulo frontal, ¿no? Un poco más evolutivamente que ese sistema límbico, y que hay que entrenar. Y que por lo tanto no podemos pensar que un niño desde la primera etapa conseguiremos tener un dominio del juego solo y exclusivamente mejorando sus habilidades específicas. Solo exclusivamente haciendo esas tareas que Luis también nos ha explicado que son muy importantes. Porque aquellos rondos que no están presentes, ese entorno específico, a lo mejor también son útiles. Sobre todo en las primeras etapas. Y lo son porque fundamentalmente, ¿verdad? La incertidumbre, porque fundamentalmente están consiguiendo activar estas partes del cerebro que están relacionadas con el cingulado anterior y con el prefrontal, que nos permiten mejorar nuestros recursos cognitivos que nos ayudan a adaptarnos mejor a aquello que es incierto. Porque, por desgracia, por mucho que nos queramos anticipar, los deportes de interacción son inciertos. La semifinal del ACB del año pasado, Valencia Vázquez ganaba al Barcelona en los últimos 2 minutos con un jugador estelar que hizo y deshizo a su antojo. Y en la entrevista después, cuando se le preguntó al entrenador de cómo había planteado el partido y el éxito tan rotundo que había tenido un partido que parecía perdido, le dijo el entrenador: y yo tenía mi plan de acción, mi estrategia preparada. Lo hacía con una risa de oreja a oreja. Y llega este jugador, se lo pasa por la torera y hace lo que le da la gana. Es decir, que predecir lo que va a pasar está bien para pensar que tenemos posibles alternativas cuando vengan los problemas. Pero la realidad es que la capacidad más valorada por un entrenador es aquel jugador que es creativo. Y para ser creativo necesitamos ser capaces de que cuando cambie el entorno yo no siga con mi automatismo. Porque yo he tenido jugadores muy autómatas que ante una acción hacen esa acción que es buena, pero cuando el entorno ha cambiado levemente siguen haciendo la misma. Es decir, que su impulsividad no le permite cambiar y activar a otra. Y nosotros queremos un jugador inteligente, ¿verdad? El que constantemente desacelera, espera
ve el hueco y ahora lo aprovecha. Y cuando ese hueco ha desaparecido, cambio de mano y ahora aprovecha el siguiente. Nosotros creemos que esta capacidad adaptativa, tradicionalmente en fútbol, en baloncesto, estaba muy relacionada con el talento. Y ese talento estaba relacionado con la genética. ¿Se tiene o no se tiene? ¿Qué creéis? Se nace. ¿Qué pensáis? ¿Messi nació? ¿Se hizo? Se hizo. Realmente no hay una respuesta A o B. Lo que sí sabemos con certeza es que estas capacidades son sensibles al ambiente. ¿Qué quiere decir? Que somos capaces de influir en su crecimiento. Que hay etapas sensibles que curiosamente coinciden con la etapa formativa del jugador. Y que eso nos permite a nosotros como entrenadores instruirnos para poder estimularla y conseguir que ese jugador, dentro de su bagaje genético, aumente sus recursos. Y no nos quedemos solo esperando el talento cuando llegue. ¿Cómo podemos entrenar? Bueno, pues lo que nos dice este sistema, que es un sistema exploratorio, es que nos permite bajar la incertidumbre porque aprendo a buscar regularidades gracias al sistema emocional que bien David ha explicado. ¿Sí? Y es un proceso inconsciente. Y una de las cosas que tenemos que hacer en este periodo de entrenamiento es mordernos la lengua y que ellos, en ese entorno controlado, que tiene unas características que ahora definiré, consigan aprender a partir de ese escenario que yo he estructurado y que se ajusta a esas demandas atencionales que requieren fundamentalmente dos requisitos. El primero, constantemente conflicto entre dos tareas que entre ellas se están peleando en el tiempo. Si un jugador constantemente tiene que adaptarse a un nuevo requisito, conseguimos que sea más flexible. Y segunda, ser capaz de soportar dos tareas simultáneamente, que sus recursos atencionales tengan que constantemente distribuirse de forma simultánea a dos requerimientos diferentes. Si conseguimos que en nuestra tarea tengamos esos dos requisitos, estamos consiguiendo estimular esas vías. Esto mismo lo está planteando nada más y nada menos que la NBA, digo nada más y nada menos NBA porque es una entidad privada que lo que quiere es lucrarse y ganar dinero, ¿sí? Y que la formación en realidad le aporta muy poco. Pero ha descubierto que esa especialización temprana, que nos ha llevado a entrenar repetidamente mismos gestos, tiene sus pros y sus contras. Y propone modelos de entrenamiento más integrados que aparezcan esas capacidades cognitivas como procesos distractores, ese desarrollo neurocognitivo que estamos proponiendo aquí, ¿sí? A la vez que, por ejemplo, la capacidad de soportar el estrés, como bien había explicado, en entornos emocionales. A la vez que un desarrollo integral de la parte física. ¿Y qué características tendrían que tener esos entornos de aprendizaje? Pues autores que no se ven muy bien, como Diamond y Lin, proponen que para poder estimular estas características tenemos que constantemente generar desafíos constantes, continuos. Y esos desafíos, si son adecuados, hace apenas 2 semanas, un psicólogo que sigo en Twitter exponía un artículo reciente que la tasa de acierto de una tarea, es decir, las veces que hierro con las que tengo acierto, debería estar alrededor de un 85% de desacierto para que las personas pudieran sentir estimulación por querer generar esfuerzos y cambiar. Claro, yo enseguida generé un debate de que esto estaba muy contaminado por un montón de aspectos. Los temperamentales de la persona, los introvertidos soportamos peor el estrés, ¿verdad?, que los introvertidos. Y enseguida que tenemos fracaso, esa emoción negativa genera en nosotros demasiado estrés y necesitamos rápidamente tener acierto. En cambio, los extrovertidos no, le pasa lo contrario. Es decir, que ese porcentaje no está claro y depende de la persona, pero lo que sí tiene que ser lo suficientemente estimulante para que él perciba que sus expectativas de tener éxito son alcanzables. Por lo tanto, pondrá todo su mecanismo, ¿verdad?, adaptativo para generar esfuerzo y adaptarse a esa tarea. Y eso genera lo que los psicólogos también llaman estado de flow. ¿Sí? Entro en situación de flujo y todo va bien. Y eso me permite tener esas experiencias significativas y relevantes. Y eso a la vez genera confianza. Pero cuidado,
porque es muy individual y necesitamos, como entrenadores, percibir qué personas con este desafío estamos consiguiendo esa experiencia significativa y cuáles están sufriendo demasiado estrés o cuáles se están aburriendo porque están lejos de percibir que eso es para ellos un problema. Claro, por eso el juego, para mí, es clave. Porque el juego nos permite buscar esa relación de interaccionar con el contrario, con mi compañero, sufrir el esfuerzo que requiere llevar la pelota de allí sin que me pillen hasta allí, y a veces pierdo y tengo que volver. Pero el niño experimenta la sensación que es un reto para él e intenta de nuevo conseguir esa emoción positiva que le ha suscitado cuando lo ha logrado. Porque claro, después está la predicción. Porque en este debate un alumno mío me preguntó, pero Paco, ¿por qué tus jugadores, que son benjamines, se ponen al principio del entrenamiento a tirar de medio campo, que no meten una, y están motivados? Y siguen, por tanto, generando esfuerzo. Y yo le dije, buena pregunta, no tengo ni idea. Eso me llevó a leer un poco más e entender qué tipo de percepción subjetiva le llevaba a ese niño querer tirar de medio campo, aunque sabía que la probabilidad de meterla era muy baja. Y era que cuando tú percibes que tu expectativa de éxito es muy baja, la emoción negativa que te suscita ese fracaso es baja, ¿verdad? ¿Sí o no? En cambio, cuando se produce mejor de lo esperado, que la metes, la emoción positiva es mucho más grande que cuando el éxito que he esperado es más bajo. ¿Me explico? Y por eso, de vez en cuando, la meten. Y entonces aquello es jolgorio. 1 de 50. Pero espera en ese momento. Así que esto que es relativo a la tasa de acierto hay que tener mucho cuidado donde ponemos el valor, porque depende de muchos factores. ¿Cómo vamos de tiempo? Muy bien. Esto estaría relacionado con esa capacidad adaptativa del jugador. Pero no solo hay que estimular la capacidad adaptativa. La toma de decisiones más intuitiva, la que me permite relacionar ciertas claves del entorno con mi acción, es lo que llamamos sistema explotador. ¿Por qué es llamado sistema explotador? Porque ese sistema explorador explora dónde está la recompensa, fija su atención, detiene allí todos sus mecanismos, aprende que allí está la recompensa y entonces la próxima vez lo busco. Y cuando ya lo he buscado, anticipo. Y cuando anticipo, aprendo una regla. ¿Me explico? El ejemplo de David. El jugador inexperto, cuando juega 1 contra 1, de forma intuitiva, por la tasa de acierto error, cuando se va por el lado que es fácil para la defensa, ¿sí?, no va a conseguir éxito. Buscará otros entornos, otras posibilidades, otras decisiones que le lleven a esa emoción positiva que genera refuerzos, la recompensa. Por aquí, repetidamente, no tendrá éxito. Si prueba por aquí, conseguirá éxito y adherirá esa acción a este entorno, la pierna adelantada, pero inconscientemente. Problema fundamental de esta interacción, que cualquier inexperto, cualquier novato, cualquier niño que se inicie en los deportes donde hay una bola por medio, muchos de los recursos atencionales son internos en controlar la pelotita mientras que boto, o, más todavía en el fútbol, controlar el balón mientras que driblo. Y como asumo que muchos recursos atencionales y son limitados, mi capacidad de atencional de dónde está la clave se reduce muchísimo. Y por eso los juegos son tan maravillosos, porque de repente el juego el niño no tiene que botar o el niño no tiene que driblar, sino que solo tiene que entender la interacción entre el oponente y yo, donde toda mi atención está en superarlo, sin bola siquiera, sin bola. Y poco a poco cambiaremos esos entornos donde facilitamos la decisión gracias a bajar los recursos técnicos, nos permitirá ir incluyendo esos recursos técnicos porque ya he automatizado esa regla y ya no tengo la necesidad de gastar recursos atencionales en ver dónde voy a conseguir el éxito. Por eso nosotros proponemos, eso es lo que decía, ¿verdad?, que el sujeto inexperto soporta mucha carga, mucho esfuerzo mental. Está relacionada interna con controlar su cuerpo, con ver
qué demandas coordinativas son necesarias para cambiar de sentido, de aceleración, de desaceleración, con ese procesamiento de la información que le lleva a tomar decisiones, pero también la externa, el control del balón y ver cómo cambia ese entorno, que está cambiando. Eso consume muchos recursos. Nosotros lo que proponemos es que en una primera parte, donde el jugador descubra esas reglas, buscamos entornos donde yo baje los recursos coordinativos, los técnicos, y que fundamentalmente los deportes de bola están relacionados con el dribbling, el bote, ¿verdad?, que requieren mucha atención. ¿Qué ocurre si yo le quito atención? Pues ocurre que voy a poner más atención en descubrir esa capacidad táctica de cómo interacciono con el oponente, cómo me aprovecho de las ventajas que me da el oponente. Pero siempre en entornos que sean ricos, dinámicos, inciertos, porque así también estamos adaptándonos a esas capacidades generales sin perder de vista esos entornos generales, no específicos. Es decir, de nuevo volvemos al juego. Vamos a jugar. Vamos a jugar juegos predeportivos. El pilla-pilla maravilloso, todo el rato jugando pilla-pilla. Eso sí, ahí Luis tiene parte de razón. Los pilla-pilla están muy bien, siempre entendiendo la lógica del juego. Porque Luis ha dado una de las claves, ¿no? Yo juego un pilla-pilla. Mis niños, digo, mis jugadores pequeños, le propongo un pilla-pilla. Yo soy asesor de un club y estamos muy metidos con esta metodología y de repente le veo una tarea y le digo, esta tarea, no, pero para un pilla-pilla como tú planteas. Pensar, un pilla-pilla, dos equipos, uno enfrente de otro, objetivo, llevar los móviles, los balones, con plan rugby, al otro lado. Pañuelo, aquí, no tienen que quitar, ¿sí? Ancho, anchísimo. Largo, corto. ¿Me explico? ¿Me que estoy jugando aquí? ¿Sí? Defensores, pocos. Yo voy para allá y de repente viene el niño a quitarme el pañuelo, yo puedo entender su lógica y aprovecharme de ella, pero como no tengo escrito conocimiento previo, lo natural, cuando veo un problema, si no he adquirido dónde está el éxito, ¿qué hago? Si hay mucho espacio para allá, ¿dónde me voy? Para allá. Y cuando ya no puedo para allá, ¿qué hago? Pues para allá. Y lo que decía Luis, va en contra de la lógica del juego. Yo puedo hacer el mismo juego pilla-pilla, estimulando las mismas capacidades cognitivas, pero haciéndolo menos ancho y más profundo. Y obligo al defensor que venga de una esquina, por ejemplo. Y cuando viene de la esquina, viene con mucho desequilibrio por aquí, y yo quiero irme por allí, que voy a aprender de forma intuitiva, y esto lo he experimentado en mis carnes. No me he explicado, ¿verdad? ¿Sí? Si viene corriendo para acá y yo quiero jugar, ¿qué aprende el niño? La primera para allá y se queda sin espacio, pierde, balón fuera. La segunda le quitan. ¿Y la tercera qué aprende? A fintar, irse para allá. Y yo no he dicho nada. En el momento justo, adecuado, porque su atención no está en el balón. Y además genera un entorno del niño bien desequilibrado. Y esos juegos nos permiten generar esos entornos ricos de adquirir la táctica. Por ejemplo, ahí tenéis un ejemplo de un juego sacado de internet, ahí está la página web, del pañuelo, de puertas y de metas, donde el jugador adquiere la capacidad de irse de su oponente con fintas, con engaños, con desaceleraciones, pero siempre en el momento adecuado, siempre cuando el adversario desacelera, siempre cuando está frenando, siempre en sentido contrario a su avance. Y cuando aprenda esto, ya podemos dar un paso más y generar otros entornos. ¿Cuál sería la segunda fase y con esto termino? Pues hay que ser capaz de ser muy eficiente en espacio-tiempo. No podemos perder, ¿no? Un entrenador de NBA ahora que lleva un gran equipo decía otro día, una de mis reglas del entrenamiento es que el jugador tiene 0,5 segundos para decidir. Y entrenamos en esta presión temporal y no podemos permitirnos el lujo de que sea mayor. Claro, si queremos esta capacidad, no nos podemos quedar solo en esos entornos muy complejos y abiertos. Tenemos que repetir en entornos más cerrados, pero donde la decisión esté más clara, más evidente, ¿sí? Donde ahora lo que bajamos son los recursos tácticos, que es decir, que solo hay una. De toda esa complejidad decisional, de todas esas alternativas que tengo posibles, reduzco la complejidad para quedarme en una. Así pongo todo mi empeño en ajustarme espacio-temporalmente, que ya he aprendido la regla, a ese entorno más cerrado, pero que no es cerrado, sino que es menos abierto.
Por ejemplo, voy a poner un ejemplo porque siempre uno lo ve mejor visualmente. Esto es una tarea que lo voy a explicar. Es un triángulo donde el defensor está dentro del triángulo. El defensor, para limitar su capacidad de acción y por lo tanto que el atacante tenga libre más atención para entender cuándo y dónde hacerlo, el defensor tiene un balón en las manos que le permite tocar el balón del contrario que vota, del atacante. Y eso le permite, ¿sí?, generar un gran desequilibrio, porque el incentivo, la defensa está incentivada con 3 puntos si consigue tocar el balón del contrario. Y ese incentivo hace que su comportamiento busque el éxito, y eso hace que vaya desequilibrado a tocar el balón, ¿sí? Y cuando vaya desequilibrado a tocar el balón, tiene la pierna adelantada, que decía David. Y el otro, que aprovecha ese momento, entonces es cuando se va. Y lo repito. Y aparecen situaciones donde niños de 9 años generan no solo el reverso, que es la acción técnica, sino el por qué y el cuándo hacerlo. Pero es que antes se ha hinchado de jugar en entornos muy abiertos donde ha jugado con reversos. Y ahora lo repetimos en entornos un poco más controlados, ¿sí? Y por último, deberíamos darle esto una etapa final donde transferiríamos todo esto a un entorno abierto, real, competitivo, donde gracias a las recompensas, motivaciones extrínsecas del entrenador, le diéramos valor no tanto al éxito final, sino a las buenas decisiones. Porque solo callarse, como había explicado, no solo es una herramienta, sino que es a veces usado como un castigo. Yo he visto esto en un equipo infantil. El entrenador, el jugador hace un contraataque, termina lanzando con izquierda y el entrenador no lo mira, no lo mira. Y al no mirarlo, porque la falla, le está diciendo que no merece la pena, porque él no consigue éxito. Y su entrenador no le da una recompensa emocional, la próxima vez él percibe que no merece la pena ese esfuerzo. ¿Ok? Siento la aceleración, siento el atropello, pero era necesario ajustarnos los tiempos y espero que os haya ayudado a aclarecer muchas cosas. Gracias. Enfocan todo un poco a la edad temprana, ¿no? Para el aprendizaje. Pero ¿qué pasa con personas, por ejemplo, o con deportistas que en la edad temprana no han tenido ese aprendizaje, pero ahora ya son seniors pero no tienen esos conocimientos adquiridos? Pues tenemos una suerte tremenda. Es una cualidad de nuestro cerebro que se llama plasticidad. Es decir, un adulto ya mayor puede aprender cosas nuevas, ¿verdad? A pesar de que el deterioro neurológico fruto de ¿verdad? Claro, bueno, creo ya de avanzar, digo que incluso la suerte que tenemos es que nuestro cerebro cambia su configuración de forma permanente durante todo el año. Hasta el punto de que, fíjate, nosotros hacemos estudios con neuroimagen. Uno de los beneficios de la actividad física, que nosotros hemos podido comprobar, es que produce el incremento del tamaño de algunas estructuras subcorticales. Por ejemplo, como el hipocampo, que es una estructura fundamental en el procesamiento para el almacenamiento de información, la memoria, ¿no? El hacer ejercicio físico aeróbico continuo y tal, facilita el que parte del cerebro que se encarga de esos circuitos de la memoria aumente incluso su tamaño. Claro, esto lo hacemos, no te puedes imaginar, ¿no? Lo gracioso es que dejas de entrenar y tu hipocampo vuelve al tamaño original. Esa es la mala noticia. Mi experiencia personal con chicos que yo tengo un equipo de años, ¿no? Entonces digo chicos desde 17 años, son chicos que están jugando, hasta un ex profesional que se acabó de retirar el año pasado con 35. ¿Verdad? Lo bonito del deporte es que si tú tienes claro lo que tienes que hacer, los deportistas aprenden toda la vida. Todo. Yo tengo chicos particularmente que es sorprendente que con su capacidad motriz pueda competir en ese nivel, pero lo hace porque tiene ciertas virtudes que le permiten compensar aquellas carencias, que son tan evidentes, técnicas, incluso tácticas. Por ejemplo, él tiene miedo a poner balón en el suelo penetrar. Bueno, desde que estamos nosotros trabajando,
Nuestro equipo técnico tiene un objetivo de mejora individual. Porque al final, mi club no aspira a tener un equipo de la CB, sino a formar jugadores, pues todos los que vienen tienen que saber que tienen que implicarse en un proceso que deriva en intentar competir lo mejor posible, pero mejor, individual. Yo estoy sorprendido de cómo está cambiando. Es decir, todos los chavales se pueden aprender. Ahora, lo que yo intento transmitir hoy, si todo el diseño que Paco propone, ha dicho cosas interesantes, pero todos muy concentrados por debajo, todo eso lo gestionamos bien. Y después resulta que llega, tengo un ejemplo concreto de artículo, ¿vale? Yo, el primer año que me hago cargo del equipo, se han ido todos los chavales y tal y cual, pero se va el primer antes de hacer cargo del equipo. Y entonces, y competían la semana siguiente, ya tengo que ver, ¿vale? Y tengo un chico de cuadrito que empezó jugando la liga provincial, que técnicamente era muy flojito, y entonces todos los compañeros del equipo lo tienen en baloncesto, en vez de utilizar para dar pivo, como de manera más despectiva, el pivote, ¿no? El pivote. Y entonces, claro, él no sabía que pegado justo aquí tenía un brazo que era brazo izquierdo. No existía, ¿verdad? Entonces él tiraba por la derecha, por la izquierda, y al final tenía que tirar una gardenia por la derecha. Y además la tiraba con una ropa. Esto también es posible quitarse, ¿verdad? Es una cosa que falta. Bien. Yo trabajé para convencer, porque cuando llevaba trabajando con él una semana, me di cuenta que ese chico no era torpe. Vamos a ver, no era torpe para aprender. La incapacidad motriz que tenía era fruto de que no sabía trabajar con él. Y todos los días del entrenamiento hay una parte del tiempo dedicada a mejorar su capacidad individual de juego en el puesto específico del juego, ¿verdad? Un día por otro. Pero llegó un momento que me di cuenta de lo siguiente. Yo trabajaba con el jugador cada vez hacía más cosas en el entrenamiento, pero con el resto de los compañeros era el tipo. No sé si me estáis entendiendo. O sea, lo tenían encasillado. Habéis puesto una etiqueta que decía ¡pivote! Y entonces me di cuenta que yo no sabía para nada. Fijaros la jodienda, ¿eh? Entonces me di cuenta de que si yo quería cambiar la percepción de competencia, la sensación de competencia que tenía el jugador, tenía que cambiar de manera automática. Tenía que trabajar con el jugador por un lado y con el grupo para que cada día fueran aceptando que ese jugador cada día era mejor. Entonces, mi trabajo era, estaba en un entrenamiento con otros pibos de aquí, muy buenos. Y llegaba fulano y hacía una cosita que no había hecho nunca. Y yo me daba vuelta. A ver, ya te va a volver bueno. Una bromita. Vale. Otra. Y al día siguiente, ¡te la vuelta! Y yo, que en los fanos he hecho esto. Y después, en los ratos de vestuario, la vuelta no lo estoy. Yo estoy tanto pelo. Es que te aprende. Y yo le digo, a convencer al resto del grupo de que él estaba aprendiendo. Porque si no convencía al grupo, créeme, su rol en el equipo no hubiera cambiado jamás. De provincial de Trabajo Liga F. Y tiene carencias, ya te lo digo yo, ¿eh? Pero cada vez se siente más contento. Tengo otro chico, que también era otro que jugaba más bajito. Otro pivote, un tío que tiene talento para baloncesto. Si es que de todos estos, hay dos que pueden seguir evolucionando, y uno es este. Pero bueno, la coña de porque era un tío con una intensidad de juego que le permitía defender a los grandes, incluso siendo pequeño, pues bueno, pues también te voy a por dentro. Se va a tener como fuera, me empeñé, me puse a trabajar con los chavales. Con los chavales, no solo con el chaval, ¿eh? El partido último, estábamos en mi casa, un partido muy difícil, me metió 5 triples. El mismo. ¿Tú sabes lo que yo pasaba a convencer al grupo que este tío tenía capacidad para hacer muchas más cosas de las que el grupo creía? Esto es una mucho más grande que hacer un ejercicio. Esto hay que curarse todos los días porque los roles, las expectativas que comentaba Paco, las creencias que tiene el jugador se basan en lo que percibe del entorno, no solo en su propia vivencia en el ensayo del rol, sino en lo que los demás también perciben. Esto es más complicado de competir, yo lo digo de verdad, ¿eh? Yo no dejo de aprender ni un solo día que entiendo. Es muy complicado. Pero que aprende toda la vida. No tengo ninguna duda. Es más, si tuviera que entrar a un equipo creyendo que no puede mejorar, te digo que yo no lo creo. Me parecería aburridísimo. No, ahora Paco que ya contesta. Simplemente era por cambiar el chip o no. O sea, yo, si me permite un pequeño ápice, es cierto todo lo que dice, pero no es suficiente. También es que la verdad. Porque el primer reto es convencer a esa persona que lleva años haciendo algo que no es suficientemente eficiente,
porque su experiencia previa le ha permitido tener éxito. Por ejemplo, ese niño prematuro, que es el bueno del cadete, pero es bueno porque tiene un patrón así, más alto, tiene éxito por su capacidad atlética, ¿no? Y consigue ciertas habilidades relacionadas con su capacidad atlética. Pero cuando tienen 20 años, empiezan a equipararse. Pero ha adquirido esa expectativa de que esto es lo bueno para mí, y convencerle de lo contrario requiere un gran esfuerzo por nosotros. Fundamentalmente requiere no solo convencer, porque no es suficiente, sino persuadir. Y la persuasión viene por generarle conflictos. No tiene otra que chocarse contra un muro, de toda la teoría del constructivismo, chocarse contra el muro de la realidad que yo les pongo, la de juego, no la de mis palabras, la de juego, y que se choque una y otra vez. Y esa evitación de esas emociones negativas de chocarse contra el muro, conseguiremos que gracias al convencimiento del grupo y de la persona, empiece a querer cambiar. Pero claro, debe haber voluntad. Nosotros tenemos un chico que este año es que me lo habéis definido el problema que ¿Lo fichas? A los dos te lo llevas. No tenemos un junior de este tipo, ¿no? De primer año, que toda la vida. Cuando ha hecho así, tiene una habilidad grande, ¿eh? Pero cuando él hace así, todavía, ¿eh? No hay ni un tío, ni Granada, ni lugar. ¿Qué pasa? Que hay veces que no basta con hacer eso, si quieres jugar en alto nivel. ¿Qué estamos haciendo? Vete 2 categorías para arriba, que te va a estrellar todo lo mismo. Y entonces llega y le dice, ¿te has dado cuenta que solo con eso? Y te lo llevo diciendo desde que eres infantil. No es suficiente. Eso es lo que... El problema es que educamos, Julio lo ha dicho, David lo ha dicho, que educamos a esos grandes clubs donde no se enfrentan a esas situaciones. Yo tuve la suerte de estar en un ACB y era coordinador y además era entrenador filial. A mí me llegaba el talento mejor que había en Murcia para dar el salto a ACB. Yo recuerdo un jugador, por decir el nombre, que todo el mundo, la expectativa era muy alta con él, tenía todos los requisitos para llegar al máximo nivel. Físico, táctico, le faltaba uno. Y era el convencimiento de que podía mejorar su aprendizaje. Porque fue tan bueno durante la primera etapa que los errores que tenía no asumían como suyos, siempre era del contrario, del árbitro, del entrenador. Y claro, esas expectativas se fueron diluyendo y de vez en un jugador profesional que podía ser, pues está disminuido en categorías inferiores, bueno, inferiores, semiprofesionales. Y yo descubrí que no merecía la pena gastar tiempo si la voluntad del jugador era no quiero cambiar. Lo de la voluntad es que... Sí, Bueno, pues mañana los del caso lo cogéis y vamos a que nos echen, dar un aplauso.